Cuali, Tonali. Bueno, hoy estamos amigos del Caico y estamos a 4 y hoy nos toca ver tablas de resultados. Y entonces las tablas de resultados en un artículo son muy importantes. Tienen algunos tipos de características, pero el problema es que no me acuerdo, Sandrita, cuáles son las características. Tere, ¿me la podría recordar de cuáles son las características de una tabla? Sí, bueno, las tablas de resultados, bueno, deben tener un título que sea claro, en el que pues exprese realmente lo que se quiere demostrar en la tabla, que hable por sí mismo. Por otro lado, pues tiene que tener las variables que estamos tomando en cuenta, todas deben llevar sus unidades para que esto sea claro para el que esté leyendo la tabla. Esto quiere decir que no se vale tener tablas como de residente, ¿no? Las tablas de residente solamente dicen características demográficas, análisis bivariado, análisis multivariado, ¿no? Eso no se vale, sino tendría que tener características demográficas de los pacientes en terapia intensiva que alguna cosa. Es decir, que no tenga yo que leer el artículo para entender la tabla, ¿sí? Entonces, Así es. el título es muy importante. Y Raúl, Raúl Edgar de Centro Médico Nacional, ¿qué otra característica debe tener la tabla? Bueno, como también mencionaba Tere, cada valor que ahí se represente debe tener la unidad en la que está medida, ¿no? Además también, pues bueno, hasta abajo debe de especificarse, pues bueno, si se realizó algún tipo de análisis estadístico como desviación estándar, etcétera, o sea, bien descrito, ¿no? Y agrupados además en la tabla, pues de acuerdo a estas mediciones. Ok, entonces, a pesar de que yo diga, ay, es lógico que la talla se mide en centímetros, es muy importante poner las unidades de medición, porque puede ser que sea centímetros o puede ser que sea metros. Y entonces, por ejemplo, en hemoglobina glucosilada, tendría yo que poner porcentaje o tendría que poner alguna unidad de medición. Y Víctor Mercado, ¿cuántas tablas crees tú que valdría la pena poner en una publicación? ¿Cuántas y Depende. cuáles? Perdón, ¿Cuántas y cuáles tablas valdría la pena poner en un artículo un artículo científico médico? de al menos tres. Sí, la primera que sería de características o la descriptiva, que es de características generales de la población que estamos estudiando. Las características Este, demográficas, claro, ajá. Así es. La 1.5, bueno, la segunda tabla, que sería, por ejemplo, el análisis bivariado, la que viene el análisis bivariado. Y la tercera tabla podríamos utilizarla para, si hacemos una regresión, pues una regresión también describirla. Ok, aquí hay muchas controversias porque de repente las revistas no te permiten poner tantas tablas. Entonces, por ejemplo, para la tesis, sí vamos a tener una variable, una tabla aburridísima que sea nada más la descriptiva, la tabla uno, ¿no? La aburridísima, que son las características generales de la población, esa que la ves y te da náuseas, ¿no? Porque es una tabla grande, es una tabla que no dice nada, que solamente expresa qué es lo que viene ahí, o sea, cuáles son los pacientes que tuvieron. Y después viene una que es muy bonita, que es la 1.5. La tabla 1.5 ya tendríamos que tener, o sea, la tabla 1.5, voy a intentar hacerlo en el pizarrón. Entonces, tendría para la tesis, sí que sí, una tabla 1. Y la tabla 1, o cuadro 1, si lo quieren decir en español, tendría que ser las características demográficas de la población. ¿Sí? Y la tabla 1.5, ¿cuál sería, Víctor? La del análisis bivariado, ¿no? Entonces, la de el 1.5 lo que ve es el estado basal, las diferencias del estado basal. ¿Cómo que las diferencias del estado basal? Sí, entonces yo tengo aquí obviamente la tabla y entonces aquí tendría mis variables en esta parte de aquí y acá yo tendría la división, por ejemplo, en dos grupos. Imagínense que mi pregunta fuera, ¿cuál es el factor de riesgo para mortalidad en pacientes con COVID-19? Y uno de los factores de riesgo sea obesidad. Y entonces yo quiero poner las características basales
y aquí voy a poner a obesos, que es mi maniobra, versus no obesos. ¿Sí? Y aquí voy a poner, igual que acá que las características demográficas, aquí voy a poner edad, sexo, para decir que en el cuadro 1.5 son las características demográficas y la comparación buscando que no haya diferencias. Lo que se busca en la tabla 1.5 es que todos los valores de P no sean diferentes, es decir, que no esté chueca mi tabla desde el inicio, ¿sí? Entonces, muchas de las ocasiones, esta tabla, este cuadro 1.5 es lo que más, es la primera tabla que se demuestra, ¿no? Bueno, no es cierto. La primera tabla que demuestran es este chorito, ¿lo ven? Este se llama flowchart. Entonces, esta sería una figura, la figura 1, que se recomienda mucho, que se llama el flowchart tipo consort o tipo stroke. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dicen es cuántos pacientes entraron, cuántos pacientes salieron, cuántos pacientes no encontré el expediente, etcétera, etcétera. Eso también te lo pide el poli, ¿no? Sandrita. Sí, sí lo pide. Entonces, vayan pensando esto sucede muchas veces porque cuando estoy haciendo mi tesis, tuve que recolectar, digamos que 100 pacientes y de los 100 pacientes solo encontré 3 expedientes buenos, ¿no? Y entonces la gente cree que solamente fueron 3 y tú dices, no, hombre, fue un trabajal porque hubieron muchos que no entraron. Entonces, este flowchart es importante. Después vienen las características demográficas, las de no diferencias. En un ensayo clínico, por ejemplo, tendría que ser aquí tendría que poner los medicamentos, ¿sí? El tratamiento A versus el tratamiento B. Y lo que busco aquí es que las P's, ¿qué creen? Las P's, ¿cómo serán? ¿Cómo serán las P's en este caso? No significativas. No significativo. Claro, No debe haber aquí diferencia. no quiero ORs ni nada, sino aquí lo que busco es que sean no significativas, o si todas no son no significativas, poner ninguna fue significativa. Esa es la 1.5. Y después viene la tabla 2. ¿Cuál sería la tabla 2? ¿Cuál sería la tabla 2, Dianita? No, Diana no está. Gaby Angulo. Entonces, se pone 1.5 porque para la tesis sería la 2, pero para el artículo sería la 1, por ejemplo. Por eso es que está en 1.5. Entonces, ¿cuál podría ser el cuadro 2? Almita Vega, ¿no está? Sí, Alma. Sí, aquí estoy. Pues ya la comparación, ¿no? Del tratamiento A con el B, pues la maniobra, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya el tratamiento A con B en análisis bivariado, y esta tiene que tener la relevancia clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la relevancia clínica en un estudio transversal? Bueno, pues la relevancia clínica en un estudio transversal se mide con, sí, Gaby, se mide con ORs. ¿Cómo se mide la relevancia clínica en un estudio longitudinal? RR. Bien. ¿Cómo se mide, Miguel, cómo se mide la relevancia clínica en un estudio donde se evalúa algo que se llama tiempo persona? Los juegos de Cox. Hazard ratio, muy bien. ¿No? Hazard ratio, que en español le llamaríamos híbrido de riesgo. Entonces, en este análisis, en el bivariado, ya viene qué tanto es tantito, qué tanto mejora el tratamiento A con el tratamiento B, ¿sí? Solamente que aquí, en lugar de que en las columnas venga tratamiento A y tratamiento B, ahora en las columnas va a ir mortalidad o el desenlace. En la tabla 2, lo que va en las columnas no es el tratamiento, sino que es el desenlace, ¿sí? Aquí va el desenlace, digamos que muerto, puede ser que le ponga vivo, ¿sí? Pero lo que sí quiero ponerle es al lado los riesgos relativos, los ORs y todo lo demás. Muy bien. ¿Y cuál sería el cuadro 4? ¿Cuál sería el cuadro 4?
¿El análisis multivariado? El análisis multivariado. Entonces, el análisis multivariado puede ser que lo pongan como cuadro o puede ser que lo pongan como un gráfico, que le pongan como un gráfico de forest plot, por ejemplo, que también les vamos a enseñar cómo se hacen estos gráficos de forest plot aquí, ¿sí? Entonces, el gráfico de los análisis multivariados. Sí saben cuáles son los gráficos de forest plot, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, estos son los gráficos o las tablas que deben de tener sus artículos. Y entonces, pues vamos a revisar si esas tablas que tienen que tener sus artículos, Alma Vega lo hizo bien, ¿no? O quizás, ¿no? Vamos a ver si así como ronca duerme, así, a ver si ve bien. Como es oftalmóloga, no le entendieron el chiste. Bueno, entonces, fue un gran chiste. Que es oftalmóloga y no ve, y, no tiene sentido del humor, Miguel. O sea, qué horror. No, sí. Entonces vamos a ver, sí, ya lo tengo aquí. Vamos a ver de aquí que se llama Taller de Tesis, Tarea 5. ¿Sí? ¿Este de quién es? Es de preeclampsia. Tere González. Sí, ese es mío. Sale, muy bien. Y entonces vamos a empezar a leer cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace. Y entonces empezamos de abajo para arriba. Esther. Sí, doctor. El título es Factores de riesgo para complicaciones posparto en pacientes con preeclampsia grave y síndrome de HELP. Bueno, la población, Estado basal, el maniobra y desenlace. estado basal serían los pacientes con... ¿Serían pacientes con qué? ¿Cuál es el estado basal? Ay, no te escucho. Miguel. Preeclampsia y síndrome de HELP, perdón. ¿Ese sería el estado basal? Sí, pacientes con preeclampsia y síndrome de HELP. ¿Ese es el estado basal? No, perdón. ¿Serían pacientes posparto? Posparto, sí, es cierto. Pacientes posparto. ¿En el puerperio? Posparto, en el puerperio. Ajá. Que tengan síndrome de HELP o no. Sí, dice preeclampsia grave y síndrome de HELP. Ok. Que hayan tenido síndrome de HELP. Ok. Muy bien. Luego. Y preeclampsia grave, ¿no? Preeclampsia grave. Y luego, ¿cuál sería la maniobra? Medir los factores de riesgo. Entonces, la maniobra aquí sería los factores de riesgo. Ok. ¿Qué factores de riesgo te gustan? Edad. Edad puede ser un factor de riesgo. Ok. Ajá. Hipertensión. ¿Hipertensión en qué momento? Hipertensión crónica. En el estado basal, ¿no? O antecedente de hipertensión. Antecedente de hipertensión. ¿Qué otro? Almita Vega. Gestas. Exacto, número de gestas. ¿Qué otro? Raúl. ¿Qué otro? Enfermedad renal previa. Claro. Sí, tenía que ser el nefrólogo, ¿no? Muy bien, ¿no? Ok, entonces todo esto es presente ausente. Aquí le voy a poner edad mayor de 35 años, ¿no? ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál sería el desenlace? Las complicaciones. ¿Qué complicaciones son las que estamos buscando? ¿Quién sabe, no? No, o sea, eso todavía no lo sabemos.
Y entonces preguntémosle a Tere, Tere, ¿este es el estudio que tú quieres hacer? Sí, bueno, ya nada más hice una modificación y lo tengo que plasmar ahí en la tarea, pero ya el síndrome de HELP lo saqué porque se puede considerar pues como una complicación de preeclampsia grave, entonces ya dejé nada más preeclampsia grave. Ujú, Ok, entonces quitamos el síndrome de HELP. sí, Entonces, sí, vamos a leer el título otra vez, factores de riesgo para complicaciones postparto en pacientes con preeclampsia y síndrome de HELP, pues aquí ya le quitamos el síndrome de HELP, ya, ¿no? sí, Y entonces aquí las complicaciones es HELP, ¿no? sí, una de ellas puede ser HELP, sí. ¿Sí? Una de ellas, además de morirse, puede ser HELP. Ok. Vamos a leer rápidamente el resumen. ¿Sí? Le voy a pedir, ¿quién es el que lee mejor de todos ustedes? ¿Qué les parece Miguel Ángel? Creo que es el que mejor sabe leer, ¿no? Ah, no es cirujano. Los cirujanos no. Venga, Miguel. Resumen, antecedentes. A pesar de que la resolución del embarazo se considera el tratamiento definitivo de la preeclampsia, aproximadamente un 20% de pacientes cursan con complicaciones durante el puerperio y requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el día de hoy se desconoce cuáles son los factores que contribuyen al incremento de complicaciones durante el puerperio. Ok, Objetivo entonces, principal. lo que yo les digo es que tengan cuidado con estas palabras. Sabiamente, aproximadamente, conspicuamente, sabrosamente, ¿no? Todas las palabras que sean mente son una payasada, o sea, no las usen, o sea, está bien para cuando están haciendo una cartita de amor, ¿no? Cuando le están hablando a su novio así, ay, te amo aproximadamente un 20%, ¿no? O sea, ay, mi corazón, o sea, ahí sí se aplica. Pero aquí cuando son cuestiones científicas, es un 20% de pacientes, que es lo que dice el artículo, un 20% de pacientes cursan con complicaciones. O pueden decir de un 20 a un 30%, o pueden alrededor de un 20%, ¿no? Pero intenten no utilizar la palabra mente a menos que sea de la mente del paciente, ¿no? Un 20% de los pacientes cursan con no sé qué. Objetivo principal, Elizabeth. Objetivo principal. No Ay, está, Elizabeth. ay, perdón, Tere. Sí, es describir los factores de riesgo para complicaciones en pacientes con preeclampsia, ya quitaría lo de síndrome de HELP, ingresadas a la unidad de a una unidad de cuidados intensivos no obstétrica. Listo. Síguele, material y métodos. Se trata de un estudio observacional retrospectivo. Se realizó en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional 220 Toluca, Estado de México. Se incluyeron 154 pacientes con preeclampsia y síndrome de HELP que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos durante el puerperio en un periodo comprendido entre el 2017 y 2020 y se excluyeron aquellas pacientes cuyo expediente estuviera incompleto respecto a las variables de interés. Ok, ¿qué le falta a este material y métodos? Ok, entonces aquí lo primero que tendría en realidad es describir, o sea, su objetivo principal es un estudio descriptivo o en realidad lo que quiere evaluar los factores de riesgo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio analítico? Entonces que se quieren encontrar, se quieren conocer, ¿no? Entonces, Ok, pues entonces es estudiar, ¿no? estudiar, evaluar, determinar, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener verbo en infinitivo y hay que ponerle tal cual, ¿no? Evaluar los factores de riesgo para complicaciones en pacientes con preeclampsia ingresadas a la unidad. ¿A poco sí? Pues si ya se ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, pues es que ya están bien graves, ¿no? ¿Y cuál dijimos que era el estado basal? Preeclampsia grave. Sí, o sea, el estado basal es toda aquella mujer que tenga posparto y haya tenido preeclampsia. ¿Todas las mujeres que tienen preeclampsia van a la terapia intensiva? Sí, Sí, severa sí. severa sí, pero no, aquí no está diciendo severa. ¿O alguien leyó severa en algún lado? Ya Nada más quiere puse grave. preeclampsia grave, ¿no, Doc? ¿Mandé? Sí, ella había dicho preeclampsia grave. Ok, entonces, si todas las preeclampsias graves van a dar a terapia intensiva, ¿sí? Entonces ya quedó ahí. Ok, Ok. muy bien.
Y entonces, es un estudio observado. Entonces, aquí queda evaluar los factores de riesgo de complicaciones en pacientes con preeclampsia, con preeclampsia grave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que siga siendo armónico, es decir, que combine el título con el objetivo. Muchas de las ocasiones no combinan los zapatos no combina la alfombra con las cortinas, ¿no? Entonces, no combinan los zapatos con la bolsa. Entonces, ahí tienen que combinar perfecto, ¿sale? El título con todo esto. Y en mi crítica para material y métodos es, bueno, aquí está, estudio observacional, retrospectivo, analítico. Hay que, quizás valdría la pena hablarlo, qué tipo de estudio es, por ejemplo, una corte retrolectiva, ¿sí? Aquí, no, para el título, para el resumen, no importa que sea el Hospital Regional de Toluca, ¿sí? Entonces, aquí se realizó una unidad de cuidados intensivos, y después viene aquí, se incluyeron 154 pacientes. ¿Qué opinan? ¿Qué es esto? Tamaño de muestra. ¿Tamaño de muestra? No. Alma. Resultados, ¿no? Claro. Y entonces, todo en su lugar, ¿sí? Los resultados, ¿en dónde van? En resultados. No ven métodos, ¿sí? Sale, entonces se incluyeron 154 pacientes, ¿sí? Que tenían las características así, ¿no? Entonces, ya sabes, con edad, edad media de no sé qué, peso, talla y algunas características que ustedes crean que vale la pena. Y finalmente aquí tendrían que tener ya el factor de riesgo tal. ¿Qué factor de riesgo crees que sea, Tere? Sí, bueno, de los que incluí fue edad, luego también la edad gestacional, LDH, AST y presión sistólica. Bueno, aquí LDH vamos a poner. ¿Y cuál es el principal? De edad gestacional. Entonces, aquí va la edad gestacional. Aquí antes tienes que poner las complicaciones. ¿Qué porcentaje de complicaciones se presentaron? Bueno, la literatura dice que un 20% y todavía no tengo el resultado de cuántas voy a obtener. Aquí entonces tenemos la incidencia de complicaciones voy a ponerla aquí, porque los mexicas siempre todo nos pasa peor, ¿no? Sí, todo lo que nos pasa siempre es peor que en ningún lado. Entonces fue de un 30%. Okay. ¿Sí? La edad gestacional tuvo un RR de tanto, ¿sí? Porque es una corte, retrospectiva, pero es una corte, ¿sí? Una RR de 2.3 con un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? De tanto. Y en el modelo multivariado, ¿qué salió? Ya tienes datos, ¿no? No, todavía no tengo, es que tengo muy poquitas pacientes. No importa. Entonces, todavía no tengo resultados como tal. Bueno, entonces en el modelo multivariado, aquí le vas a poner tal cosa y las conclusiones. ¿Cuál sería la conclusión aquí, estimado Raúl Edgar? O Víctor mejor. Pues Sí, perdón. sí, bueno, la conclusión sería que de esos pacientes, 154, que tuvieron 30% de complicaciones, pues la principal fue, no sé, por ejemplo, el síndrome de HELP, ¿no? La principal es decir que si yo dije en el objetivo principal que era evaluar los factores de riesgo, aquí en las conclusiones tengo que poner cuál es el factor de riesgo. La edad gestacional es el principal factor de riesgo. Para el desarrollo de, ¿cómo se llama? De complicaciones en pacientes con preeclampsia. Estado basal, maniobra y desenlace. ¿Sí? Y acá, si les sobra un poquito de espacio, pueden poner un choro. Se vale que pongan un chorito mareador muy chiquito.
El choro mareador, ¿cuál sería, Víctor? Chorito mareador, pero muy chiquito. ¿Qué pondrías ahí? Que te aporte a la clínica, que aporte a tu juicio clínico. Víctor, ya lo perdimos. ¿Tú qué pondrías, Sandrita? ¿Alguna recomendación de medición, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo que pondrías? Es que no sé cómo lo haya medido, pero a lo mejor alguna deficiencia o alguna limitación, ¿no? Se recomienda en futuras investigaciones medir, por ejemplo, el peso, si fuera algo que sale inconsistente, Okay. el peso no inmediatamente en el embarazo, sino el historial de índice de masa corporal previo al embarazo, por ejemplo. Ok. Eso si aquí te saliera el peso. Pero Exacto. si aquí te salió la edad gestacional y la edad gestacional fue la única, entonces aquí podríamos poner en mujeres con edad gestacional de tanto, es necesario tomar medidas. O sea, es como el chorito que yo podría aportar para mis colegas. ¿Sí? Entonces, les voy a leer algunos choros mareadores. Doctor, perdón, ahí en ese chorito que usted dice, podemos RR, el intervalo de confianza, del No, factor de riesgo que dio más peso o no. no, eso va en resultados. Ok. En resultados va riesgo relativo, va no sé qué, y aquí ya no va nada. Aquí ya nada más va choro mareador. Entonces, aquí les voy a leer este de aquí, hoy que no se ve, pero dice, efectos de un tubo para la formación de estructuras después de tomar corrosivos en ratas. Entonces le dieron, es un tubo que se llama Contractubex, que a los pacientes que toman, ¿cómo se llama? Corrosivos, están proponiendo que se los pongan en el esófago para que puedan comer. Y entonces los resultados dicen, por primera vez, el estudio Contractubex fue utilizado como antifibrótico, antioxidante y antiinflamatorio en la curación de heridas que son causadas por quemaduras esofágicas. Y entonces aquí, pues como que pones los beneficios que tiene todo esto, ¿no? Entonces, fue efectivo para reducir la formación de lesiones y cicatrices en el esófago. Entonces, esto te permite como que más o menos guiarte un poquito, decir, las conclusiones fueron que la edad gestacional es lo más importante y que yo como ginecólogo me debo de fijar en las mujeres con edad gestacional de tanto. ¿Sí? Entonces, muy bien. Bueno, ya tenemos eso. Después viene ya las tablas como tal. Y entonces, ¿cuál sería la tabla 1? ¿Cuál sería la tabla 1, estimado Víctor Mercado Castillo? El de las características demográficas. Pero aquí tiene que tener el título completo. Entonces, ¿cuál sería el título completo? Características demográficas en los pacientes con preeclampsia grave del Hospital de Toluca. No. Entonces, el Hospital de Toluca solamente va en material y métodos. Preeclampsia grave, ¿qué ingresaron? Terapia intensiva. Puede ser. O sea, puede ser que yo lo haga así de claro, ¿no? Y entonces, las características de la tabla 1 es, tengo esta parte de aquí del total, ¿sí? Este total no va aquí, ¿no? Aquí irían, por ejemplo, variables. Y aquí iría n igual a 70, está bien. Pero después viene esta característica de aquí. Y entonces, aquí tengo que poner edad, años, ¿y qué más pongo? Bueno, aquí la otra opción es poner, Voy a describir, claro, ¿no? la medida medida. a través de la que voy a hacer la descripción. Sí, pero aquí tendrías que poner mediana Ajá. y rango intercuartilar, por ejemplo. ¿Ok? Y después viene IMC. ¿Qué les parece? IMC. ¿Qué es IMC?
¿Qué es IMC? Índice de masa corporal. Almita Vega. Si yo le pongo aquí IMC, yo tengo que ponerle aquí abajo ¿Qué significa? qué significa. Y a veces son tantas cosas que no vale la pena. Que mejor, como es la tabla 1, no me pasa nada si le escribo completo. Ok, vamos a ver si aprendimos. Y entonces aquí viene una coma. ¿Y qué vendría después de la coma? La unidad. ¿Cuál sería la unidad? Esther. Kilos sobre metro cuadrado. Claro. Kilogramos sobre metros cuadrados. Y después de esa coma, ¿qué viene? Imagínate que tiene distribución normal. Media y Media. desviación estándar. Media. Y puede ser que aquí yo ponga un paréntesis y ponga desviación estándar. Y entonces, esa sí vale la pena porque se repite mucho. Entonces, se repite mucho, por ejemplo, rango intercuartilar, esa se va a repetir mucho. Y aquí le voy a poner rango intercuartilar es igual a rango intercuartilar 25-75. Y acá ponga otra más. Ponga desviación estándar. Y entonces aquí ponga más menos desviación estándar. Más menos una desviación estándar. ¿Queda claro? Sí. Y entonces aquí quedaría así. Entonces, esto igualito para la tabla 1.5 o la tabla 2, igualito para la tabla 3, igualito para la tabla 4. A mí me parece que todavía nos falta trabajar mucho en las tablas. Me parece que las tablas les hace falta muchas ganas. ¿Qué les parece si nos damos, si vamos trabajando juntos? Vamos a trabajar en las tablas otra vez. La próxima clase volvemos a trabajar en las tablas. Les prometemos, Andrita y yo, que les mandamos los requisitos del llama para las tablas. Y la próxima clase trabajamos otra vez en las tablas. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Intenten hacer sus análisis, aunque sean pocos pacientes. Intenten hacer sus análisis, aunque sean pocos pacientes, para que vean cómo van a quedar las tablas finales. Esto es importante porque aquí pudieran venir preguntas de, ay, es que aquí no supe cómo hacerle, esta no veía si tenía distribución normal, esta variable no era cuantitativa, sino era ordinal, ¿no? Entonces, aquí es donde podrían venir todas las preguntas que podríamos resolver para la próxima clase, Sandrita y yo. Entonces, bueno, entonces ya son las 9 de la mañana y es el momento de despedirnos, amigos. Antes de despedirnos, les quiero poner aquí en el Google Classroom, ¿sí? Que vamos a tener que tener unas tablas aquí en resultados. Voy a tener que poner la venganza de las tablas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que poner tablas 2. Entonces es otra vez, es obviamente el título del trabajo, el resumen, que ya lo habían hecho. Ahorita ya tendrían que tener antecedentes. Los antecedentes son los que están en su tesis. Aquí, si quieren, ya por favor deben de tener por lo menos unas 12 citas en sus antecedentes, que los podríamos revisar. Ah, no, todavía no vemos eso, perdón. Para la próxima solamente vamos a ver las tablas, ¿sí? Entonces queremos una tabla 1, una tabla 1.5, una tabla 2 y una tabla 3.
que es justo lo que habíamos visto, ¿no? Tabla 1.5, que sería características del estado basal. Una tabla 2, que sean el factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Análisis del factor de riesgo. Y esto debe de tener riesgo relativo, OR, con su intervalo de confianza del 95. Y finalmente la tabla 3, que debería de tener ya los modelos multivariados. ¿Les parece bien? Y entonces eso lo van a entregar para la próxima ocasión. Entonces esto lo van a entregar para para que podamos calificarlo, Sandrita, lo voy a poner para el miércoles, ¿no? Sí, doctor. Y entonces esto entra a publica. ¿Dónde está? Publica aquí abajo. ¿Sale? Una pregunta, doctor. ¿Ya vieron las características que tiene que tener la carátula? Porque veo ahí nada más que ponen el título y todavía no vaciaron autores, adscripciones y todo, y eso también ya hay que irlo haciendo. Ah, sí, para la publicación tienen que ir poniendo todas las características de la carátula. Entonces, de eso depende del lugar donde lo vayan a publicar, ¿sí? Entonces, vayan pensando dónde lo van a publicar, porque la carátula tiene unas características. ¿Cuál es la descripción, etcétera, etcétera? Entonces, vamos a intentar avanzar en ese sentido. Lo corto, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, avancemos un poquito más. Entonces nos queda pendiente que cada uno de ustedes suba una cita por clase, que cada uno de ustedes suba una cita al tablón para que podamos tener un montón de citas al final de la jornada, ¿sí? Sandrita, si puedes subir algunas tú que creas que funcionen, ¿no? Sí, hay algunas. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.